Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, John Rosenstern, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Es un deleite estar con ustedes hoy para estudiar la Palabra de Dios juntos. En la previa programación, nosotros hicimos un corto estudio sobre los ángeles y vamos a continuar con eso ahora unos momentos, ¿no? Y qué bueno tenerles con nosotros. Nosotros pues vamos a ir al libro de los Salmos, Salmos 8, el versículo 4. Quiero mostrarles algo que creo que vale la pena aprenderlo. Adelante, versículo 4, por favor. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Dios se encarnó y fue al Calvario para redimir a la humanidad caída. El precio pagado nos proclama el valor del hombre, que de hecho es la mayor creación de Dios. Ahora, algunos podrían decir, ¿pero cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el hombre la mayor creación cuando tenemos a los ángeles, que son seres poderosos y lo son, pero realmente el hombre ante los ojos de Dios es mayor? Adelante, vamos al versículo 5. Pues le has hecho poco menor que los ángeles. Vamos a detenernos aquí. Cuando dice ángeles allí, no se debió de haber traducido ángeles. No sé por qué lo hicieron, porque la palabra hebrea es Elohim, y eso significa Dios o la deidad. Así que debería de decir, lo has hecho un poco menor que la deidad. Vemos al hombre el día de hoy y nos podemos dar cuenta que es una situación que está muy mal. Pero ese es el resultado de 6,000 años de la caída del hombre. Y siendo franco con usted, la caída, el hombre no está mejorando. La situación está empeorando. Sé que la psicología humanista dice que el hombre está mejorando y mejorando, pero no, el hombre no está haciendo eso. Sí es sabio en lo que tiene que ver con sus habilidades, en lo que refiere a la mente, pero ampliamente el hombre no está mejorando. Él está avanzando en la dirección opuesta y solamente cambiará cuando Jesucristo vuelva y le dé a todos los creyentes un cuerpo glorificado. Bueno, vamos a leer el versículo 5 otra vez. Pues le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. La palabra hebrea, Elohim, traducida aquí ángeles, debía haberse traducido Dios, porque es lo que la palabra significa. No hay lugar en el Antiguo Testamento donde Elohim significa ángeles. Esto quiere decir de que el hombre fue creado mayor que los ángeles originalmente, y a través de Cristo seremos restaurados a esa posición perdida. Eso sucederá por la gracia de Dios. La palabra en hebreo malej es la palabra que se utiliza para ángeles y siempre se refiere a un mensajero. Y aquí él no está hablando de un mensajero, está hablando de la humanidad. Exacto. Que está siendo creada. Así que usted tiene toda la razón. El texto masorético, dando el hebreo correctamente, traduciría esta palabra como la Trinidad, Dios, plural, Elohim, en el sentido plural. Y nosotros vemos al hombre. Alguien dice, bueno, pero los ángeles estuvieron en una condición patética. No, pero es el hombre que se está deteriorando debido a la caída. Correcto. No está mejorando y mejorando. Mentalmente, la Biblia dice, bueno, Daniel dice que en los últimos días la ciencia aumentaría. Hasta el principio del siglo XX, 99% de todas las invenciones que habían llegaron después del siglo XX. Durante los años 1800 sí hubieron algunos avances como la locomotora, etcétera, etcétera, pero todos los avances sucedieron en los últimos 120, 130 años. Así que el hombre en su totalidad, hablando del siglo XX, a pesar de lo que se puede llamar la iluminación, más personas murieron en guerras durante el siglo XX que el resto de todas las guerras en conjunto. Realmente así es la situación. Así que el hombre realmente no está mejorando. Él mejorará cuando Jesucristo vuelva. Sí.
La única luz en este mundo es aquella que está en los creyentes. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Cuando un hijo de Dios muere, un poco de luz se va de este mundo. Correcto. Y hoy en día, tristemente, lamentablemente, no hay tantas personas que están siendo salvas como cristianos que se están perdiendo por la edad, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, Dios originalmente creó al hombre en una posición mayor a los ángeles. Correcto. Y una vez más, esa es la creación suprema de Dios. Cuando nos fijamos en cómo el hombre cae, es el resultado de la caída. Sí. Es resultado de la caída, pero Dios quiere traer al hombre de regreso a ese nivel supremo. Sí. Y Él lo hace a través de la cruz. Él nos traerá de vuelta a través de la cruz. El hombre fue tan maravillosamente creado al principio que aunque hecho del polvo, nuestro cuerpo humano es polvo, aunque fue hecho del polvo, por virtud de el árbol de la vida fue diseñado para vivir para siempre. Sí, así es. Y en segundo lugar, aunque vino la caída con todos sus problemas, enfermedades y todo eso, aún así tomó 1000 años para finalmente desgastar al hombre. Cuando leemos en el capítulo 5 de Génesis sobre estos individuos que vivieron 800 y tantos años, 900 años, 750 años y todo eso, eso no es una fábula. Correcto. Realmente vivieron ese tiempo. Mire, los efectos de la caída ya se habían aplicado, si no, ellos jamás hubieran muerto. Exactamente, pero tomó todo ese tiempo para desgastar el cuerpo del hombre. Llegamos a Abraham, él murió de 175, David a los 70. Y realmente, si lo vemos hoy en día, dicen que en América el averaje en la edad cuando la gente muere es de 82, 83, algo así, pero... Y esos son resultados de avances médicos. La edad promedio de una persona aún es 70. Eso sí, era lo que iba a decir. Alrededor del mundo. Sí, correcto. La edad averaje son 70 así años es. de edad. El pecado nos trajo de la eternidad a 70 sí. años. Y eso realmente es... Por eso estamos diciendo que el pecado tomó un periodo de tiempo para dominar y abrumar y destruir a todos los seres físicos que Dios había creado. Se tomó todo ese tiempo y mientras el pecado se comenzó a enseñorear más y más, que es la naturaleza del pecado, mata y destruye. Continuó robando la vida hasta que llegamos de la eternidad hasta llegar a 70 años. Sé que dicen que Einstein, no mucho tiempo antes de morir, se sentó en una mesa y dijo, si yo tuviese 5 años más, sí, creo que puedo descubrir los secretos del universo. Y yo creo que estaba en lo cierto. Dios le había dado una habilidad especial. Él era judío, así es, ¿no? Sí. Él salió de Alemania en los años 30. A los Estados Unidos, sí. En el tiempo cuando tu familia salió también. Unos cuantos años antes, pero sí salió de allá. Él no fue aceptado y conocía las consecuencias. Pero Einstein, y aunque él era muy inteligente, yo no creo que hubiera entendido, porque la palabra nos dice que los secretos del universo están conectados al Señor. Y él no iba a permitir que alguien obtuviera esa información. Sí, pero él hubiese podido hacer algunas cosas. Bueno, yo creo que lo que él avanzó en cuanto al estudio de física, la teoría de la relatividad. Estábamos muy atrasados antes de que llegara él. Ahora han hecho avances aún desde entonces también. Pero ¿qué tanto esto va a avanzar? ¿Quién sabe? Leí recientemente que uno de los ingenieros que salió de Alemania en los años 30 tuvo que partir porque lo iban a matar. Sí. Y él es quien desarrolló el avión P-51, que pudo literalmente destruir a la Fuerza Aérea Alemana. Y este hombre que él huyó de Alemania pudo hacer eso. Y es algo irónico, ¿no? Él fue que diseñó este avión. Ayudó a cortar la guerra por lo que él pudo hacer con su habilidad, ¿no? Sin duda, la inteligencia de la ingeniería alemana. Mi bisabuelo... Bueno, era judío. Correcto. El que estoy hablando era judío. A eso es lo que me refiero. El Señor le ha dado al pueblo judío, y yo sé que algunos refutarían esto, pero un sentido muy profundo de inteligencia. Y ellos siempre han buscado la educación a través de toda su historia desde la diáspora, desde el 70 DC, para mantener su identidad y separación, pero también para proteger y prepararse y ayudarse ellos mismos. Yo estuve
hablando de un evento donde no recuerdo el nombre de la persona, fue elegido primer ministro y lo mataron. Uno de sus hombres. Rabin, sí. Isaac Rabin. Él era un orador y a mí me pidieron que cerrase en oración aquel día y así lo hice. Nunca olvidaré lo que él dijo. Él dijo, ¿cuántos Jonas Salks murieron en el Holocausto? ¿Cuántos Einsteins murieron en el Holocausto? Y así siguió diciendo eso, unas 10 cosas que cambiaron el curso del mundo para bien, para bien. Realmente eso me llamó la atención porque él estaba en lo cierto en lo que estaba diciendo. Él estaba completamente en lo cierto. Y esta situación tan terrible que sucedió semanas atrás en Pittsburgh. Correcto, mi pueblo natal. La pregunta se hizo, ¿por qué? ¿Por qué esta actitud antisemitética? ¿Por qué ese odio del pueblo judío? No por todos, ¿no? Pero por algunos. Y actualmente el poder de América previene que muchas naciones ataquen, naciones que perseguirían a los judíos si América no estuviese con el poder que tiene hoy en día en el mundo. Hicieron la pregunta, ¿por qué existe ese odio? Porque los judíos no molestan a nadie. Ellos no le están haciendo daño a nadie y son una bendición a toda nación donde ellos puedan residir. Donde la nación les da la bienvenida, son de bendición para esa nación. Por lo que acabas de decir momentos atrás, Dios les ha dado. Pensemos en lo que eran antes de perder su caminar, ¿no? Ellos no se dan cuenta de esto y no entienden que es un problema espiritual. Satanás odia a los judíos porque aunque están lejos de Dios, aunque ellos han perdido su caminar, pero aún todavía hay promesas que Dios ha establecido. Correcto, sí. Y Él va a cumplir esas promesas. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Yo quiero que leamos una vez más el versículo 3, por favor, Lauren. Muy bien. Vio en visión, claramente como a la hora 9 del día. Disculpa, eso fue a las 3 de la tarde, lo cual no le salvó. Que un ángel de Dios entraba a él. Tampoco le salvó. Y le decía, Cornelio. Aunque el ángel conocía su nombre, no le salvó. Y él... Disculpa un momento acá. La diferencia aquí es que yo creo que este ángel era visible a Cornelio. Él lo podía ver, mirarlo. ¿Piensan ustedes lo mismo? Bueno, dice ahí que lo vio en visión. Así que yo creo que fue muy claro que él vio al ángel, que no estaba en su imaginación o en su espíritu. Él lo vio. Y él contaría esto una vez más, cuando Pedro finalmente llegó a él. Pero era una visión, sí, pero conllevaba los mismos resultados como si el hombre hubiese estado allí. Como si hubiera estado ahí. Sí, así es como lo interpreto. Sí. ¿Lo ven ustedes de esa manera o...? Sí, señor. Sí. Muy bien. Y él... Cornelio. Puestos en él... El ángel. Los ojos, aterrorizado, dijo, ¿qué pasa, Señor? El título Señor, de la manera como lo utilizó Cornelio, no se refiere a deidad, sino respeto o honor. Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Un corazón que busca encontrar al Señor. Ahora, estas cosas, mientras estudiamos en las últimas semanas, la Biblia dice que Cornelio era un hombre devoto, pero no era salvo. Era un hombre que temía a Dios con toda su casa, pero no era salvo. Y daba dinero al pueblo, pero no era salvo. Oraba a Dios todo el tiempo, pero no era salvo. Era piadoso, daba limosna. Pedro tuvo que predicarle y presentarle a Cristo antes de él ser salvo. Así que, aún así, estas cosas que él hizo, estas cosas positivas, dice, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Así que Dios notó estas cosas. Correcto, así es. No era algo que él puso a un lado, sino que notó
el hambre de este corazón. Yo creo que Dios trata a todo ser humano de esa manera. Me parece Yo que no sí. creo que hay alguna acepción. Si es que hay. Bueno, les quiero hacer una pregunta. Discúlpame que te interrumpo. Pero en el mensaje que prediqué el domingo en la mañana, esa es una pregunta que yo nunca he encontrado una respuesta a ella. Mientras David, el gran pecado que cometió, al llevar a cabo un censo de Israel, y me parece que fueron 800,000 hombres en Israel y 500,000 en Judá, algo así. Bueno, la plaga entonces llegó porque David había pecado. Él no ofreció la moneda de plata como tenía que hacerla por cada persona contada, por cada uno que estaba capacitado para pelear en el censo, o según el censo. Pero 70,000, no 70 ni 700, no 7,000, sino 70,000 hombres murieron. Ahora bien, estos hombres no conocían o no sabían nada de lo que David había hecho. Ellos no sabían que tenían algo que ver con el censo que se había llevado a cabo. David fue quien desobedeció al Señor. Fue David que lo hizo. Y Joab trató de lograr que él no lo hiciese. Pero, ¿por qué Dios envía la plaga sobre 70,000 hombres y el ángel estaba sobre Jerusalén a punto de destruirla cuando edificaron un altar y detuvieron esa plaga? Pero he leído tras cada persona, uno dice, bueno, ellos tal vez eran individuos que estuvieron de acuerdo con Absalón años atrás cuando se enfrentó a David. Tal vez era así, no lo sé. Algunos dicen, bueno, habían empezado a adorar a ídolos. Tal vez es verdad también, no sabemos. No nos da ninguna información en la palabra de Dios del por qué aún David mismo le dijo al Señor, estas ovejas no han hecho nada, ellos no hicieron nada. ¿Y por qué? ¿Por qué el juicio sobre ellos? Etcétera, etcétera. ¿Ustedes tienen una respuesta a eso? Lo he estudiado todo lo que he podido. Pudiéramos ir a esa escritura. ¿Dónde se encuentra? En el último verso del capítulo. Está en 2 de Samuel, el último capítulo. Por cierto, el mensaje fue un gran mensaje. Gracias. Yo no había escuchado el detalle como usted lo trató, pero me dio gusto haberlo escuchado. Me encantaría elaborar un poco más. Mire, permítame mencionar que mientras vamos a esa cita, aquí está. Está en Primera de Crónicas también. Jamás podemos asumir la inocencia del hombre. Jamás. Porque Dios no nos da lo que merecemos. Le dije al pueblo el domingo en la mañana que tenemos que llegar a la conclusión de que Dios es justo. Él es justo, correcto, nunca es injusto, nunca. Y no hace excepción de personas. Él es un Dios de amor. Así que si Él hace algo, tal vez no nos lo explique. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ese es el carácter de Dios. Él no nos dice por qué ciertas cosas suceden. Y bueno, esto es... Mire, es algo muy difícil. Hablando con un primo mío acerca de lo mismo, pero un poco diferente. Estuve hablando con mi primo, que acabo de conocer. Él perdió a su hijo en un accidente automovilístico la noche buena. Y estaban esperándolo para que llegara, y esto fue hace 40 años. Recibieron una llamada, le dijeron, tu nuera está en el hospital, tu hijo ha muerto. Y él dijo, bueno, uno trata de entender todo eso, pero llegó a la conclusión y dijo, dos cosas entraron a su mente, si es que me puedo acordar correctamente. Él dijo, número uno, Dios es demasiado santo para cometer un error. Sí. Y número dos, dijo él, que él jamás hace algo para causarnos sufrimiento innecesariamente. Sí. Pero no tenía respuestas en cuanto al por qué se llevó a este joven que vivía para el Señor a la edad de 22 años. Y a veces nosotros tenemos que creer solo por fe, creer nada más. Bueno, eso fue una situación extrema, 70,000 hombres. Correcto. Fue extrema para tu amigo, no su hijo. Pero estás en lo cierto. Nosotros tenemos que decir, Dios,
Tal vez tú no escojas informarme sobre el por qué. Demasiado santo para cometer un error. Sí. Él no comete errores. Así es. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y así sucesivamente. Creo que si nos fijamos en el contexto de la historia, trata con David. No tanto con el censo del pueblo, tanto como con David. Y el resultado desafortunado es 70,000 muertos. Pero esto para mí me muestra el ejemplo de que a David se le da la responsabilidad. David conocía al Señor, él tenía un corazón conforme a Dios. Y ese ciclo de redención, eso representaba el ciclo, redención. Y al haberlo él ignorado, y habiendo sabido, pero lo ignoró, por haber confiado en la fuerza de sus hombres, él desobedeció a Dios de una manera grandísima, y la consecuencia tuvo un gran impacto. Y yo creo que si nosotros lo aplicamos, el pesher o el tipo a nosotros como ministros, si nosotros no predicamos la verdad y si sabemos qué hacer, pero no lo hacemos, las consecuencias son muy importantes y grandes a los que están debajo de nuestra influencia como líderes. Bueno, vamos a verlo de esta manera. Lo que acabas de decir, hay miles de iglesias que las personas en esas iglesias no se les está predicando el evangelio y están muriendo perdidos porque hombres detrás del púlpito no están predicando el evangelio, no predican el evangelio. Y eso no es algo aislado, es la gran mayoría hoy en día. Pero esas personas, ellos no hicieron nada. Ellos realmente no son inocentes, pero están escuchando a un hombre que les está diciendo una mentira. Correcto. Y lo están creyendo y van a morir eternamente perdidos. Sí. Realmente, aunque ellos... Esa es la consecuencia de haber retenido el evangelio. Mateo 5:45, y hace llover sobre justos e injustos. Y se me viene a la mente otra escritura. Hay otra escritura que Jesús dijo, el juicio fue derramado sobre algunas ciudades. Y si me acuerdo correctamente, habían justos e injustos en esas ciudades. Sí, él dijo que la gente que murió en la torre de Siloé, ¿eran ellos más injustos que otros? Esa era la pregunta. Pero eso aún no responde la pregunta de David. No sabemos qué fue lo que pasó, pero aún así me parecía a mí, realmente no recuerdo el pasaje, estaba tratando de recordarlo, pero David fue dirigido por los poderes de las tinieblas para hacer eso. Bueno, dice dos cosas. Samuel. En 2 de Samuel, que Dios se movió en él para hacerlo. 1 de Crónicas dice que Satanás se movió sobre él, pero lo explicamos al pueblo. Satanás no puede hacer nada a menos de que Dios dé el permiso para hacerlo. Y eso es el mismo proceso siempre. Pero aún así, Dios, cuando dice eso acerca del Padre, esto fue instigado por el Padre. Así que yo creo que debió haber habido un propósito relativamente con Israel, no solamente David, un propósito relativamente a Israel y a su trato con Israel. Un escritor dice que habían empezado a adorar ídolos. Ahora, no sé dónde en la palabra de Dios, dónde encuentra eso. Tal vez fue una asunción. Al principio de ese capítulo en particular y después continúa de lo que estaba sucediendo en el capítulo anterior. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese... Así que algo ellos no estaban haciendo lo requerido y David recibió el mandato de ir a censar al pueblo. Y él, junto con, y bueno, me retracto mejor, todo Israel debió haber conocido el libro de Levíticos para entender que para poder censar se requería... Éxodo, sí, capítulo 30. Había un requerimiento que se tenía que cumplir para que el censo se hiciera, el ciclo se tenía que dar. Dios no estaba en contra del censo. No, para nada. Sino la manera como David lo aplicó. Ahora, David lo estaba haciendo por una razón, porque el Señor se había airado con Israel. Pero eso no dice, ni ahí ni en Crónicas, de lo que yo me acuerde, específicamente qué fue. Se nos terminó el tiempo. Muy bien. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.